el punto de lo que ellas, o sea, lo que él les estaba dando porque fueran mujeres, No, sino el tema es que es lo que ellas querían. es lo que ellas querían, exactamente. O sea, se lo estaba dando porque ellas lo querían, ellos lo estaban Ex- pidiendo para motivar. sí, no fue desde su perspectiva, sino desde el vendedor. Y Ajá. yo creo que ese análisis, ese liderazgo debe de existir en los equipos de ventas. Ahora, él tenía la ventaja de que tenía un equipo de ventas que tenía algo en común, ¿verdad? Ajá, exactamente. Que cuando tenés un equipo de ventas más variado puede ser un poco más difícil. Puede ser más difícil, En sí. cierta forma le estás vendiendo a los vendedores también. Tenés que saber qué es lo que ellos quieren y venderles Sí. a ellos algo que ellos necesitan a cambio de ventas. Y es que fíjate que Básicamente. tenés que trabajar bastante con la autoestima del vendedor. O Sí. sea, porque si tenés un vendedor que tiene una autoestima súper baja, se te viene la venta para abajo. O sea, hay que levantarlo. Y lo otro es saber ubicarlo en qué negocio está. O sea, porque muchas veces también el que contrata solo se enfoca cuánto vendió en la empresa anterior. O justamente si tiene hambre. Pero la estrategia cambia de giro a giro. Sí, y en el tiempo Y en el también. tiempo. Y la otra cosa que creo que pude observar en los equipos de venta en el pasado es que los vendedores tienden a ser como emocionalmente un poco inestables, Mm. ¿verdad? Entonces, enseñarles a manejar sus emociones, manejar la frustración, el rechazo, porque el vendedor, si tú te pones a pensarlo, el vendedor es una persona que pasa, no sé, 80-90% de su tiempo siendo rechazado, Ajá. escuchando, no, Sí. no, no gracias, Sí. no quiero, te agradezco, pero no, o deja de fregar, ¿verdad? Sí. Ya no me estés llamando. Eh, entonces, eso quiere hacer que no... Algunos tienen más tolerancia a eso que otros, pero los que tienen menor tolerancia, porque no puedes tener un equipo de ventas todos con una alta Ajá. tolerancia al rechazo. Al rechazo. O sea, van a haber algunos que tienen menos que otros. Entonces, la importancia de... Y lo digo porque a mí me gustan mucho los temas relacionados con la psicología. Uh-huh. Y como lo mencionaba en la intro de este canal, yo no soy psicólogo, pero le tengo un gran respeto a la psicología. El tema de la salud mental es súper importante. Y ayudarle a los vendedores a mantener esa estabilidad emocional es no solamente importante, sino que también saludable, valga la redundancia, saludable porque ellos de esa manera manejan mejor su estrés y se enferman menos o se dañan menos y probablemente también afectan menos afuera del trabajo, ¿verdad? Entonces, o sea, todo el tema, todo lo que tiene que ver con ventas tiene que ver de alguna forma con las emociones de las personas, ya sea el vendedor y el comprador. Total. Y también por otro lado, también le veo una ventaja al tema de la salud mental en el tema de ventas porque una persona que tiene una salud mental adecuada es una persona que tiene un cierto nivel de conciencia de sus propios pensamientos y de por qué tomar decisiones esa persona. Y uno aprende de los demás normalmente pensando en uno mismo, irónicamente, ¿verdad? Ajá. Porque tú te das cuenta, ¿por qué llegué a esta conclusión? Porque pensé esto, sentí esto, me pasó esto, que en realidad yo tengo miedo de eso. Y uno no puede evitar ocupar eso como, no quiero decir generalizar, pero como para ese mismo esquema, volvemos a lo mismo, ese mismo molde, pensar, probablemente los demás también tienen algo de este patrón de pensamiento. Entonces, creo que hay en un equipo de ventas o uno como vendedor individual pensar cómo hago para manejar mis emociones bien, cómo hago para entender qué es lo que está pasando dentro de mí emocionalmente, digerirlo y poder pasar al siguiente cliente, que tal vez también me va a rechazar, porque uno no vende todo lo que vende, todos los intentos no son ventas exitosas, sino que, no sé si habrá un porcentaje de algún estudio, pero dependiendo del producto me imagino que siempre hay una 90% caída, o sea, ajá, el 10% es al que le pegas y el 90% te rechazó. O sea, yo creo que, Germán, con lo que tú decías es bien importante. Fíjate que hay que atender dos cosas. Y hablando del tema de la tolerancia al rechazo, en el vendedor justamente hay que atender dos cosas. Uno, aquel que es bien resiliente y es bien tolerante al rechazo, a que no se vuelva insensible. También, sí. Ajá, porque puedes tener ese efecto también, ¿verdad? De volverme insensible incluso hasta en mi familia. O sea,
no le gustó a alguien algo que yo hice o algo que etcétera, me puede valer. O sea, y busco mi propia autocomplacencia. Claro. Y por el otro lado, ¿verdad? También atender al que no sabe manejar el rechazo, porque lo empujas y llora. O sea, entonces, ambas vías creo que son, o sea, sea tolerante, o sea, que no, tenés que darle una asistencia integral a tu equipo, a los vendedores. Sí. Y tratarlo siempre dentro de la individualidad, Uh-huh. porque eso es lo que creo que se pierde muchas veces en los equipos. O sea, yo pienso de una forma, el otro piensa de otra forma, y a cada uno hay que tratarlo como es. O sea, cada uno tiene una forma de ver el dinero también. Uh-huh. Porque Y una razón para querer ese dinero. Y una razón para querer ese dinero. Principalmente porque el dinero, nosotros lo que generalmente ponemos en práctica en nuestra casa con el dinero, ¿verdad? Es lo que aprendimos en nuestro hogar o con quien nos hayamos criado. O sea, el dinero viene porque son de las cosas que el vendedor no tiene muchas veces claro. O sea, cómo funciona el dinero o de dónde viene el dinero, porque yo soy, más que todo, porque soy así con el dinero. Pero los vendedores tienen que aprender a manejar el proceso emocional del dinero, porque genera emociones. Entonces, cuando yo sé manejar el dinero, ¿verdad? O he aprendido o he detectado por qué yo siempre salgo a gastar los viernes. O sea, porque eso hacían en mi casa mi papá. O sea, ¿por qué salgo yo siempre en familia los domingos? Uh-huh. Porque eso hacían en mi casa mi mamá y mi papá. O sea, pero llegar a entender eso no es fácil. No, o sea, no es fácil. Hay ciertas personas que por su perfil, por su personalidad, tienen más conciencia de sus propios pensamientos y por qué son como son. Pero hay otros que no son así y no les es fácil hacerlo. Exacto. Entonces uno tiene que ayudarles y llevarlos por un proceso en el que ellos empiezan a ser conscientes de por qué están haciendo las cosas. Exacto. Pero también corre un riesgo ahí, porque también en cierta forma pueda que corras el riesgo de que la persona, es que ese vendedor pierda un poco su filo. Ajá. Porque puede darse cuenta, yo estoy haciendo esto por esto, otro, pero tal vez no es lo que yo quiero hacer en la vida realmente. Sí. Ahora, pero sí puede aprender a cómo utilizar el dinero que gana. O como yo digo, aprender a verse como un negocio dentro del negocio. Para mí, yo te soy bien honesto, no debería haber vendedor pobre. Uh-huh. Sí, eso me parece súper ilógico a mí, ver vendedores